Señora jueza nacional ponente para la reinstalación de la audiencia oral pública y contradictoria de acción de habeas corpus número 17761, 2024-0003, promovida por el señor Francisco Alejandro Hidalgo Franco, a favor del señor ingeniero Jorge David Glass Pinel. Siendo día y hora señalado para la práctica de esta diligencia, esto es del día viernes 12 de abril de 2024, a las 15 horas, se encuentran presentes en esta sala de audiencias el señor Francisco Alejandro Hidalgo Franco, acompañado de su defensa técnica, abogado Marcelo Arellana Roth. El abogado Andrés Villegas Pico comparece a través de medios telemáticos. Por el Ministerio de Gobierno comparece el abogado Pedro Castillo Díaz y la abogada Jessica Vergara Letamé. El señor comandante de la Policía Nacional del Ecuador, general César Zapata, abogado Olga Lutual La Paz, abogado Gustavo Guaya Morocho, abogado Ángel Esquivel Moscoso, abogado Rolando Ruiz Tapia, quienes comparecen de manera presencial. A través de medios telemáticos comparece el señor Jorge David Glass Espinel y su defensa técnica, abogado Vinicio Tapia Santos. También comparece su abogado Pedro Castillo Díaz a través de medios telemáticos y el abogado Andrés Villegas Pico y el abogado Marcelo Arellana Roth. Por la accionada doctora Melisa Muñoz Sánchez, comparece la doctora Melisa Muñoz Sánchez, Fuerza de Garantías Penitenciarias, a través de medios telemáticos. Por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor almirante Jaime B. Lerazo, comparece el abogado Javier Ayaula Muñoz y el abogado Eduardo Noroña Ramírez, quienes lo hacen a través de medios telemáticos. Por la Procuraduría General del Estado comparece la abogada Rafaela Uzcategui. Por la Presidencia de la República comparece la abogada Michelle Mancheno Dávila, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República. Comparecen los amicus curiae, abogado Luis Carrera Narváez, abogado Ernesto Pazmiño Chávez, abogado Esteban Falconi Chávez, abogado Timothy Alvear Ruiz por el Ministerio de Defensa. Comparece también la abogada María Belén Andrade por el señor Ministro de Defensa Nacional, general Giancarlo Lofred. Es decir, comparecen los sujetos procesales con los que se dio inicio a la diligencia. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco el interés y el trabajo de la prensa, pero igualmente les pido, como el día de ayer, que ahora nos dejen a nosotros hacer nuestro trabajo y les invito a que abandonen la sala para poder continuar. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, con la certificación que nos ha conferido la Secretaría de esta sala, declaro reinstalada la presente audiencia. Conforme yo les manifestaba en mis últimas expresiones del día de ayer, en la noche, con el día de hoy, en la madrugada más bien, hemos tenido muchísima información y muchísimas alegaciones de parte de ustedes, de los accionantes, del afectado y de los accionados. E incluso hemos tenido la colaboración de terceros, que son los amicus curiae. Y de acuerdo a lo que dispone el artículo 14, la audiencia termina cuando los jueces forman su convicción sobre la violación de derechos y dictan la sentencia, en este caso, en esta audiencia, de manera verbal, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. El día de ayer tuvimos largas horas de audiencia que nos ha llevado a las siguientes consideraciones y reflexiones. Han sido escuchados los sujetos procesales, por lo que corresponde a este tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, integrado por los doctores Liz Barrera, con jueza nacional encargada, Luis Adrián Rojas, juez nacional encargado, y quienes habla, Mónica Heredia, con jueza nacional encargada,
dictar el presente fallo verbal en esta audiencia, siendo competentes para conocer esta causa que ha sido signada con el número 17-761-2024-00003. Somos competentes en razón de que la detención de la persona afectada, esto es del señor Jorge David Blas Espinel, se produjo debido a que se ejecutó una orden de localización y captura dictada en la causa principal número 11-721-2019 00033G con fecha 5 de enero del 2024 a las 18:05 por el doctor Luis Rivera Velasco, quien estaba encargado de ese despacho como juez nacional en aquel tiempo y era sustanciador de aquella causa a la que estoy haciendo referencia. En virtud de que se sustanciaba esa causa de fuero del ex vicepresidente Jorge David Blas Espinel, somos competentes conforme lo previsto en los artículos 186, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial y 69, número 2, de 169, número 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tanto más que la orden de detención fue dictada en aquella causa. Dicho esto, corresponde descartar que la detención haya sido ejecutada dentro de las causas número 17-721-2017-00222 y número 17-721-2019-00029G, contentivas de las sentencias condenatorias en contra de Jorge David Blas Espinel y que se encuentran ejecutoriadas por el Ministerio de la Ley, cuyas penas impuestas fueron unificadas dentro de la causa 17. El número. Tengo un problema ahorita con el número 2022-004-3. Sí, 17U06 2022-00453, cuyo conocimiento le corresponde a la abogada Melissa Muñoz Sánchez, jueza de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a hablar sobre la validez procesal. La presente acción de habeas corpus fue tramitada conforme a las normas previstas en los artículos 75, 76, 86 y 89 de la Constitución de la República. Asimismo, los artículos 4, 7, 14, 16, 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo que, al no evidenciarse omisión de formalidades, de solemnidades sustanciales que vicien el procedimiento y que puedan incidir en el resultado final de esta causa, se declaró y se declara este proceso válido. Vamos a identificar al accionante y a los accionados. La persona afectada se identificó con el nombre de Jorge David Blas Espinel. El accionante Francisco Alejandro Hidalgo Franco. Los accionados, la doctora Rita Anabel Bravo Quijano, en calidad de jueza nacional sustanciadora de la causa, signada con el número 17-721-2019-00033G. La abogada Melissa Muñoz Sánchez, jueza de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias, en cuyo conocimiento radica la causa, signada con el número 17U06-2022-00453. Expediente de unificación de las penas de las sentencias condenatorias ejecutadas dictadas en contra de Jorge David Blas Espinel, dentro de las causas asignadas con el número 17-721-2017-00222 y 17-721-2019-00029G. El señor Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República del Ecuador. La doctora Mónica Palencia Núñez, ministra de Gobierno. El general César Zapata Correa, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. El almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la audiencia que tuvimos el día de ayer, hasta la madrugada del día de hoy, fueron escuchados los argumentos de las partes procesales, del accionante, del afectado, de los accionados, y se practicaron pruebas. Es preciso entonces que abstraigamos las alegaciones pertinentes que fueron vertidas por cada uno de ellos y nos planteamos los siguientes problemas jurídicos para poder resolver. El primer problema jurídico gira en torno a si existe ilegitimidad pasiva por parte de los accionados del señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, así como de la señora Mónica Palencia Núñez, ministra de Gobierno, y de la abogada Melissa Muñoz Sánchez, jueza, como ya he indicado anteriormente.
Un segundo problema jurídico que radicaría en establecer si es que es ilegal y arbitraria la detención de Jorge David Blas Espinel, ordenada en la causa principal signada con el número 17-721-2019-00033G. Y un tercer problema jurídico que radicaría en establecer si corresponde que el suscrito tribunal se pronuncie sobre las alegaciones de asilo y de supuestas violaciones de normas internacionales. Para poder dar respuesta a estos tres problemas jurídicos que nos hemos planteado, se ha considerado lo siguiente. Respecto del primer problema jurídico, esto es si existe esta ilegitimidad pasiva del señor presidente de la República, de la ministra de Gobierno y del... Sobre ellos vamos a hacer este siguiente análisis. En el caso que nos ocupa, las autoridades accionadas fueron las siguientes: la doctora Rita Bravo, que ya he mencionado en calidad de jueza nacional, sustanciadora de la causa principal, donde se dictó una orden de prisión preventiva en contra de Jorge David Blas Espinel y donde se legalizó su detención. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, la doctora Mónica Palencia Núñez, ministra de Gobierno, el general César Zapata Correa, comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, y el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en razón de que los hechos que motivaron esta acción ocurrieron el 5 de abril del presente año. Por lo que no se admite la alegación de falta de legitimación pasiva del señor presidente y de la señora ministro de Gobierno, toda vez que se advierte que en el presente caso el objeto del habeas corpus se circunscribe a la detención realizada respecto de la cual dichas autoridades, en virtud de sus competencias, son quienes resultan legitimados pasivos. Denme un momentito que me aprecio un poco. Bueno, voy a tratar de continuar. Nos queda entonces una interrogante respecto de la jueza Melissa Muñoz Sánchez, jueza de la unidad judicial especializada en garantías penitenciarias, la cual, si bien fue mencionada como accionada, la misma no puede ser considerada en tal virtud, toda vez que en ella radicó el conocimiento y resolución de una causa distinta. Esto también ya lo mencionamos el día de ayer cuando resolvimos respecto del tema de la competencia que fue planteado y sobre el que ya nos mencionaron en la audiencia misma. Hablemos entonces del segundo problema jurídico. El segundo problema jurídico que nos hemos planteado es el siguiente: es ilegal y arbitraria la detención de Jorge David Blas Espinel, ordenada en la causa principal signada con el número 17-721-2019-00033G. Es importante destacar que en esta causa el estatus procesal de Jorge David Blas Espinel es de procesado, privado preventivamente de la libertad por haberse ordenado en su contra la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva dentro de la causa asignada con el número 17-721-2019-00033G por parte del doctor Luis Rivera Velasco, ex juez nacional, con fecha 5 de enero del 2024, y por haberse girado la orden de localización y captura emitida en su contra por el referido ex magistrado en la referida fecha, misma que se ejecutó el día 5 de abril del presente año, al momento en que Jorge David Blas Espinel fue detenido y al haberse legalizado la misma mediante providencia de fecha 6 de abril del 2024 a las 4:04 por parte de la doctora Rita Bravo Quijano, jueza nacional encargada. En tal virtud, a efectos de realizar un análisis integral, debemos centrarnos en el análisis tanto en la orden de prisión preventiva como en la detención de Jorge David Blas Espinel, considerando que ambas ocurrieron dentro de esta causa principal, número 17-721-2019-00033G, cuestión que además justifica la competencia de este tribunal. Sobre la prisión preventiva ordenada dentro de la causa 17-721-2019-00033G, vemos entonces que el doctor Luis Rivera Velasco, ex juez nacional en calidad de sustanciador de la mencionada causa, en la respectiva audiencia de formulación de cargos, celebrada con fecha 5 de enero del 2024 a las 8:30,
acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado, resolvió ordenar la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva en contra de Jorge David Glass Espinel. De la revisión que se ha hecho de esta decisión, constatamos que la declaratoria de prisión preventiva dictada en contra de Jorge David Glass Espinel ha sido dictada en respeto de los parámetros convencionales reproducidos en nuestra normativa, por cuanto se ha considerado su aplicación, su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Así tenemos que se ha resuelto que se imponga esta medida cautelar de carácter personal por considerar que la misma se circunscribe a las finalidades propias de las medidas cautelares constantes en el enunciado del artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal, pues se ha dictado para asegurar la presencia de la persona procesada en el proceso penal en el cumplimiento de la eventual pena y de la reparación integral. La medida además es idónea, puesto que conforme lo prevé el artículo 534, numeral 1 y 2 de la norma antecitada, se ha acreditado elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de peculado tipificado y sancionado en el artículo 278, inciso primero y videm, mismo que es ejercicio público de la acción, así como elementos de convicción claros, precisos y justificados de grado de participación de autoría conforme al artículo 42.1a. Por otra parte, la medida deviene innecesaria, por cuanto no se ha determinado que las medidas cautelares no privativas de la libertad, tales como la prohibición de salida del país, la presentación periódica, el arresto domiciliario y la disposición de vigilancia electrónica, hayan sido suficientes para asegurar la presencia del procesado o el cumplimiento de una eventual pena, justificándose además que Jorge David Glass Espinel, a la fecha de imposición de la prisión preventiva, se encontraba en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Por último, la medida es proporcional, pues, a más de haberse verificado el riesgo procesal de fuga, la infracción motivo de la causa principal se trata de una infracción sancionada con pena superior a 1 año de privación de libertad, pues el peculado tipificado en el artículo 278 del COIP ostenta un quantum punitivo de 10 a 13 años. Entonces, refirámonos a la orden de localización y captura en este orden de ideas que estoy expresando. El doctor Luis Rivera Velasco, ex juez nacional sustanciador de la causa principal, considerando que el señor Jorge David Glass Espinel, sobre quien pesaba una orden de prisión preventiva, se encontraba en calidad de prófugo, emitió la orden de localización y captura de fecha 5 de enero del 2024, misma que cumple con todos los requisitos del artículo 531 del Código Orgánico Integral Penal y terminó ejecutándose al producirse la detención de Jorge David Glass Espinel. Hasta este punto del análisis integral tenemos que tanto la orden de prisión preventiva como la orden de localización y captura dictadas en contra de Jorge David Glass Espinel en la causa principal han sido dictadas acorde a la legalidad material y formal y no devienen en arbitrarias, restando entonces pronunciarnos respecto de la detención de la referida persona. Entremos entonces a este análisis sobre la detención. Consta como hecho probado que el día 5 de abril del 2024, en horas de la noche, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Grupo de Intervención y Rescate ingresaron a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, donde se encontraba el señor Jorge David Glass Espinel, a fin de proceder con su detención para ser puesto a conocimiento de la autoridad competente, esto es la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Considerando que esta actuación se llevó a cabo para detener y así ejecutar una orden de localización y captura para cumplimiento de la prisión preventiva, dictadas en contra de Jorge David Glass Espinel en la causa principal signada como el número 17-721-2019-00033G, no consta como hecho probado que se haya ordenado la actuación especial de investigación constante en el artículo 480, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es el allanamiento de un inmueble para detener a una persona contra quien se haya dictado la prisión preventiva. Arribamos a esta conclusión toda vez que no se ha dado estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 482, numeral 4 del mismo cuerpo de leyes, que prevé que el juzgador que conoce la causa donde está ordenada la detención de una persona deberá solicitar, dirigiendo una copia del proceso, la práctica de esta diligencia a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores y que en este caso que exista una negativa al allanamiento para que no se pueda realizar. Es evidente entonces que al haberse llevado a cabo un allanamiento para detener a Jorge David Glass Espinel por pesar en su contra una orden de localización y captura para que cumpla la medida cautelar de prisión preventiva dentro de la causa principal, sin que se haya cumplido con el procedimiento reconocido en nuestra normativa interna, esto es, el artículo 482.4 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, sin que exista autorización del jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos del Ecuador, deviene la detención en ilegal en su dimensión formal. Frente a esto, los accionados refirieron en su accionar de detención que se encuentra amparado por el contexto de estado de excepción, para lo cual hicieron mención a los decretos ejecutivos 110, 111, dictados por el presidente Daniel Noboa Sin,
argumento que carece de sustento jurídico por cuanto no constituye una excepción para la aplicación del principio de legalidad, ergo que se haga caso omiso del procedimiento interno para realizar un allanamiento con fines de detención de una persona en una misión diplomática. Dicho esto, respecto a la arbitrariedad de la detención ejecutada contra Jorge David Glass Espinel, es importante destacar que a la luz del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, expresado en la sentencia 247-17 SEP-CC, dictada dentro del caso número 207-11-JH/20, con fecha 22 de julio de 2020, al haber sido calificada como ilegal la referida detención, la consecuencia jurídica es la declaratoria de arbitrariedad de la misma. Por lo que la detención realizada en contra de Jorge David Glass Espinel en ejecución de la orden de localización y captura dictada dentro de la causa principal 17721-2019-00033G es arbitraria, resultando así inoficioso que este tribunal se pronuncie respecto a los acertos vertidos en la audiencia para probar este vicio. Ahora hablemos del tercer problema jurídico que nos hemos planteado, y es si corresponde que este tribunal se pronuncie sobre las alegaciones de asilo y de las supuestas violaciones de normas internacionales. En este caso, no corresponde a este tribunal, que conoce una acción de habeas corpus, pronunciarse respecto de la legalidad o corrección del asilo concedido a la persona beneficiaria de la acción, pues ello es una cuestión que compete estrictamente a la vía diplomática y a las autoridades centrales del país, de cada país para estos aspectos. Por las consideraciones que han sido expuestas, al haberse evidenciado la vulneración del derecho a la libertad personal de Jorge David Glass Espinel por ser su detención ilegal formalmente y arbitraria, la Sala Especializada de la Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y leyes de la República, verifica que la detención es ilegal y arbitraria y señala que, conforme el numeral 2 del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondería disponer la inmediata libertad de la persona afectada. No obstante, conforme se ha justificado en el presente proceso en contra de Jorge David Glass Espinel, existen sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada dentro de las causas asignadas con el número 17721-2017-00222 y número 17721-2019-00029G, cuyas penas se encuentran unificadas en la causa 17U06-2022-00453, advirtiendo que este tribunal no puede modificar la condena impuesta acorde a los criterios de la Corte Constitucional, por lo que no es procedente conceder la libertad al ciudadano al existir en su contra otra orden de privación de libertad distinta a la que motivó la presente acción de habeas corpus. En segundo lugar, se recuerda al SNAI su obligación de garantizar y tutelar los derechos de las personas privadas de la libertad, en especial los derechos de vida, salud e integridad, en consideración a las circunstancias específicas del contexto penitenciario. En tercer lugar, como medida de reparación integral a favor del recurrente, se declara que esta sentencia constituye una forma de reparación simbólica en sí misma y se deja a salvo las acciones legales de las que se considere asistir. Hasta aquí la presente decisión verbal, con lo que damos por terminada la presente audiencia.